intentar recordar lo que es la aglutinación. En la aglutinación se basa en la presencia de anticuerpos específicos en un determinado antígeno que es capaz de caer por gravedad habitualmente. Puede ser un nematídeo o puede ser, como en el caso de esta práctica, una bacteria de gran tamaño. Cuando hay anticuerpos y cuando hay antígenos se pueden dar diferentes circunstancias. Puede haber situaciones en que hay un exceso de anticuerpo. Entonces, no se llega a formar la malla porque los anticuerpos solamente tienen las posibilidades de interaccionar con un único antígeno. Cuando hay un exceso de antígeno, también los anticuerpos suelen interaccionar con un mismo antígeno porque no hay ninguno cercano y no hay valencias libres, porque recordar que los anticuerpos tienen dos zonas de contacto con el antígeno. Solamente cuando están en el punto de equivalencia hay una situación en donde se puede formar una malla, dado que hay una buena relación entre anticuerpos y antígenos. Esto es lo que de vez en cuando se llama efecto zona, en que hay situaciones en que hay un exceso de anticuerpo cuando ponemos el suero muy poco diluido, en donde no parece que haya malla y conforme vayamos diluyendo el suero van apareciendo aglutinación y luego conforme vamos diluyendo el suero lo que ocurre es que la cantidad de anticuerpo cada vez es menor y entonces hay un momento en que hay un exceso de antígeno y no se observa la malla. Eso es lo que se ve, por ejemplo, aquí. En esta situación lo que estamos viendo es cómo aquí hay una dilución progresiva del suero. Entonces al principio hay malla y malla y malla y malla, luego deja de haber malla y entonces las bacterias caen en el fondo y podemos ver un punto. Hay veces en que hay malla y punto, porque es una situación intermedia, pero nosotros habitualmente consideramos que es positivo que haya aglutinación cuando no hay ningún punto. Muy bien, en este caso pues sería un expediente en el que no habría anticuerpos específicos contra la bacteria. En este caso hay anticuerpos específicos frente a la bacteria y en todas las diluciones que se han hecho todavía estamos en esta situación de equivalencia. No hemos llegado al lugar en donde hay un exceso de antígeno. Aquí sí que hay un exceso de antígeno y por eso vemos el punto. En esto es más o menos lo mismo. Aquí son hematíes que caen al fondo y aquí en cambio hay hemaglutinación, hay la formación de una malla porque hay anticuerpos específicos. Muy bien, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, aquí en primer lugar tenemos que ver, primero tenemos que conocer y poder calcular la concentración de anticuerpos que hay en cada uno de los pocillos. Para eso hay que leer atentamente lo que se plantea aquí. Aquí, como veis, tenemos unas filas que están numeradas con letras y tenemos unas columnas que están numeradas con números. Entonces lo que pone que al principio del pocillo A1, B1 y C1 se añaden 200 microlitros de PBS. Es decir, aquí se añaden 200 y al resto de pocillos, a partir del 2, se añade 100. Luego aquí hay 200 de PBS, es una solución salina, y aquí tenemos todo 100 microlitros. A los que tenían 200 le añadimos 50 microlitros del suelo de cada paciente. En este pocillo del suelo, 50 microlitros del paciente A1, 50 microlitros del paciente A2, 50 microlitros del paciente A3. Luego hemos echado 50 microlitros del suelo del paciente sin diluir a 200, quedando una dilución final de 250. ¿Cómo se hace? Pues entonces, para ver qué concentración final de suero hay en este pocillo, lo que se tiene que decir es utilizar la fórmula volumen inicial por concentración inicial igual a volumen final por concentración final. ¿Cuál es el volumen inicial? Hemos cogido 50 microlitros del suero del paciente, luego son 50 microlitros. El suero del paciente estaba sin diluir, por tanto es una dilución 1:1, será igual a volumen final, 50 que añadido más 200 que había, 250, por título final, que no sabemos. Entonces el título final es igual a 50 partido 250 y luego es 1,5. La primera dilución es 1,5. Vamos a ver la que había en el siguiente pocillo. En el siguiente pocillo había 100 microlitros. ¿Cuánto cogemos de esta dilución? Un 5. Pues si miramos, dice que tras agitar con la pipeta se transfieren 100 microlitros paciente A1 paciente A2. Luego, por tanto, tenemos la fórmula de 100 en este pocillo de aquí, sería 100 por volumen inicial 100 por dilución inicial 1,5 será igual a volumen final 100 más 100, 200 por título final. Por tanto, el título final será a 1,5 por 100 partido por 200, es decir, 1,5 por 1,2 que es una dilución 1,10.
A partir de este momento, todas las diluciones que vamos a hacer es 1,2, porque cogemos 100 microlitros y lo llevamos a 200. Aquí cogemos 100 microlitros y lo ponemos aquí, que había 100, luego son 200. Siempre es una dilución 1,2, progresivamente. Entonces, aquí tenemos una dilución 1,5, aquí 1,10, 1,20, 1,40, 1,80, 1,160, 1,320 y 1,640. Muy bien. Además, ¿qué es lo que tenemos que conocer? Bueno, pues lo que tenemos que conocer es que el título de anticuerpos que se considera que el límite, el umbral, para el cual cuando tenemos un título superior quiere decir que hay anticuerpos específicos frente a ese antígeno que hemos puesto en el ensayo, y si es un título inferior, aunque haya aglutinación, no hay un título. Eso lo veremos en el paciente 3. El paciente 3 vemos aglutinación a título 1,5, pero ya no lo vemos a 1,10. Para que haya anticuerpos específicos tiene que haber un título que sea igual o superior a 1,20. Aquí vemos que no hay aglutinación, luego aquí en el paciente 3 no hay anticuerpos contra este antígeno, contra esta bacteria. ¿Por qué hay aglutinación aquí? Bueno, pues porque esos anticuerpos se unen con una afinidad menor de 10 a la 5 por al menos 1, por eso no son específicos, pero a una concentración tan alta de antígenos son capaces de unirse. En el ensayo se une, pero se considera que no son específicos porque en humanos nunca se alcanza esta concentración tan alta de antígenos y estos anticuerpos que están aquí y aquí sí que se unen al antígeno en condiciones fisiológicas no se van a unir. Luego, por tanto, aquí lo que tenemos es una situación en donde para que haya anticuerpos específicos, en este ensayo tenemos que tener un título de anticuerpos igual o superior a 90. Entonces, ¿qué pacientes hay aglutinación al título 1,20 o posterior? Pues el paciente 1, que de hecho tiene un título 1,160, el paciente 2, que tiene un título 1,40, y el paciente 3, en cambio, no tiene anticuerpos específicos, aunque haya aglutinación en uno de estos pocillos porque el título es 1,5. Entonces señale la dilución en que se ha realizado el suero en las columnas 1, 2, 3 y 4, ya lo tenemos hecho. El título de anticuerpos frente a BAC1 del paciente 2 es superior al paciente 1. Pero vamos a ver, el título de anticuerpos del paciente 2 es 1,40, el del paciente 1 es 160, no es superior. Aquí la concentración de anticuerpos en el suelo del paciente es inferior a la del paciente 2 al paciente 1. Por eso, cuando lo diluyo 1,40 veces, ya no hay suficiente anticuerpo para que haya aglutinación. El 1,80 ya no es suficiente. En cambio, del paciente 1 hay más anticuerpo, aunque lo diluyo a 1,80 todavía puede haber aglutinación, aunque lo diluyo a 160 todavía hay suficiente cantidad de anticuerpos para haber aglutinación, pero cuando lo diluyo a 1,320 ya no. Luego, por tanto, este título es superior a este paciente tiene más anticuerpos específicos en su suero que el paciente 2. Ambos tienen anticuerpos específicos, pero el paciente 1 tiene más anticuerpos, una mayor concentración de anticuerpos específicos que el paciente 2. O por tanto, pues esta es falsa. La concentración de anticuerpos anti-BAC1 en el pocillo A1 es inferior al pocillo A3, no. El pocillo, los anticuerpos que habían aquí lo hemos dividido 1,2 y lo hemos dividido 1,2. Aquí hay menos concentración de anticuerpos específicos. Por eso hay un momento en que cuando lo diluyo mucho hay una menor concentración en el pocillo, porque lo estoy diluyendo, y entonces hay un momento en que no hay aglutinación. Señala el título de anticuerpos anti-BAC1 en los tres pacientes, pues será 1,160, 1,40 y 1,5. Señala los pacientes que han tenido contacto, pues el paciente 1 y el paciente 2. La concentración de anticuerpos anti-BAC1 será similar a los pocillos A6 y B8. A6 es este y B4 es este. Pues sí que hay una concentración de anticuerpos parecidos. ¿Por qué? Porque si lo diluimos 1,2 ya no hay suficiente. Estamos en el límite de detección de este ensayo. ¿La concentración de anticuerpos totales de ese tipo GG será igual en A6 y B4? No. Suponiendo que todos los pacientes tengan la misma concentración de IgG, la concentración de inmunoglobulinas es un rango, pero cuando hablamos de anticuerpos totales de ese tipo de IgG, quiere decir que son todos los anticuerpos, no solo los anti esta bacteria, sino globalmente. Luego, por tanto, en principio, en el
en la dilución 1,2, 1,5, todos los pacientes tienen la misma cantidad de IgG, en la dilución 1,10 la misma cantidad de IgG, que será la décima parte de la que encuentren en sangre, a 1,20 tendrán todos la misma concentración y por tanto la concentración de anticuerpos humanos totales en el pocillo B4 será superior al del pocillo A6. En cuanto a IgG totales, lo que pasa es que la concentración de anticuerpos específicos antibacteria en este caso sí que será igual. Y la concentración de anticuerpos totales en el A6 y en el B6 sí que son iguales, suponiendo que la concentración de inmunoglobulinas en ambos pacientes, en todos los pacientes, sea idéntica. Que ya os digo que hay un rango, pero más o menos es idéntica. Bueno, y para ver otro ejemplo parecido, pues bueno, pues lo podemos ver en este de aquí. En este de aquí es un fenómeno muy semejante, lo que pasa es que en el pocillo, en el pocillo A1 se colocan primero hay 100 microlitros, del 100 microlitros de 75 microlitros de suero y se le añaden 75 microlitros de solución salina y se añaden 25 del suero del paciente. Por eso es 25 microlitros por decir 1,1 es igual a 100, había 75 y 25 que añado. Bueno, esto viene señalado aquí, pero no lo vamos a ver, lo tenéis, probablemente lo mejor es que lo imprimáis. Por título final. Título final será 1/4. Posteriormente, de este pocillo que había 100 microlitros, cojo 50 y lo añado a todos estos otros, progresivamente a estos pocillos que aquí había previamente 50 microlitros de PBS. Entonces, cojo 50 microlitros de una dilución 1,4, lo llevo a una dilución final 1,100, de nuevo voy haciendo diluciones 1,2. Por eso aquí es 1,4, 1,8, 1,16, 1,32, 1,64, 1,28, 1,256, 1,512. Muy bien. ¿Cuál es la concentración cuál es lo que nos dice el ensayo que tenemos anticuerpos específicos? Cuando el título es superior o igual a 1,20. Aquí entonces está entre 1,16 y 1,32, es 1,20. Muy bien. ¿Qué pacientes tendrán anticuerpos específicos? Este paciente 1 no. ¿Por qué? Porque aunque haya aglutinación a concentración 1,4 y 1,8, ya no lo hay en 1,16 y tiene que ser superior a 1,20. Luego, por tanto, este no tiene anticuerpos específicos. El paciente 2 sí que tiene anticuerpos específicos, porque el título 1,64. El paciente 3 tiene anticuerpos específicos, tiene hasta un título 1,256. Y el paciente 4 no tiene anticuerpos específicos, tiene un título 1,4. Luego, por tanto, el título de anticuerpo del paciente 1 es 1,4, no. El paciente 1 es 1,8. ¿El título de anticuerpo del paciente 2 es 1,64? Sí. ¿Todos los pacientes tienen anticuerpos antivacuno? No, porque no los tienen ni el 1 ni el 4. ¿El paciente 3 no tiene anticuerpos específicos? El paciente 3 sí que tiene anticuerpos específicos, tiene título 1,156. Aquí parece que no hay aglutinación porque es un efecto, pero tiene un exceso de anticuerpos y no se forma malla. El paciente 2 no tiene anticuerpos específicos antivacuno. El paciente 2 no tiene anticuerpos... el paciente 2 tiene anticuerpos específicos antivacuno. Sí, tiene, porque tiene un título 1,64 que es superior a 1,20. En relación con el ensayo y su interpretación, voy a ponerlo un poco más pequeño para poder seguir viendo la gráfica. En el pocillo C8 no hay aglutinación porque hay un exceso de antígeno, es correcto. En el pocillo C8 aquí está en el límite, diluimos, hay un poco anticuerpo para el antígeno que hay, el antígeno es el mismo en todos los pocillos, hay un exceso de antígeno. En el pocillo C8 no hay aglutinación por exceso de anticuerpos, es erróneo. En el pocillo A1, fijaros que es un pocillo en que hay aglutinación, pero no son anticuerpos específicos, porque su título es inferior a 1,20. Hay anticuerpos que son de vacuno con una afinidad inferior a 10 a la menos 5 y 10 a la 6, 10 a la 5 y 10 a la 6 por al menos 1. Es correcto. En el pocillo A1 hay anticuerpos que son de vacuno con una afinidad superior. Esto es falso porque como no tiene un título superior a 1,20, quiere decir que esta unión no es fisiológica, es en las condiciones extraordinarias del ensayo y no se considera que son específicos de antivacuno y por eso su afinidad tiene que ser inferior a 10 a la 5 o 10 a la 6 por al menos 1. Y en el pocillo C1 no hay aglutinación porque los inmunocomplejos son de pequeño tamaño y permanecen solubles, efectivamente. Es lo que hemos visto aquí. Los anticuerpos, cuando hay mucho anticuerpo, los inmunocomplejos son de pequeño tamaño y no precipitan.
Muy bien, entonces con esto hemos terminado el